Hola amigos, hoy con un relato conmovedor y genial. El disco de la muerte del escritor Mark Twain. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. El disco de la muerte, una gema menos pulida pero igual significativa dentro del vasto legado de Samuel Langhorne Clemens, universalmente conocido como Mark Twain. Ofrece a la crítica literaria y al historiador social un fascinante desvío de sus sendas narrativas más transitadas, aquella que inmortalizaron las peripecias de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Publicado originalmente en 1878 como parte de la colección Punch Brother Punch and Other Sketches, este relato corto se inscribe en la faceta menos humorística y más reflexiva de Mark Twain, demostrando su capacidad para explorar la condición humana ante la adversidad. Ambientada con una precisión histórica que nos transporta a la turbulenta Inglaterra del siglo XVII, específicamente durante el protectorado de Oliver Cromwell y las guerras civiles inglesas, la narración no es meramente un telón de fondo para un drama personal, sino un estudio minucioso de la arbitrariedad del poder y la moralidad en tiempos de conflicto. Mark Twain, un agudo observador de la sociedad y sus mecanismos, utiliza la figura de Cromwell, una figura histórica de innegable rigor y convicción, pero también de una severidad que a menudo gozaba con la tiranía, para significar un dilema ético que trasciende la época. La elección de una ejecución a través de un sorteo con discos de cera no es solo un recurso narrativo ingenioso, es una alegoría brutal sobre la deshumanización de la guerra y la burocracia, donde la vida individual puede ser reducida a una estadística o a un mero capricho del destino, o peor aún, del dictamen de la autoridad. La maestría de Mark Twain reside en su habilidad para construir una atmósfera de suspenso palpable, manteniendo al lector en vilo, no por la acción trepidante, sino por la tensión psicológica que emana la situación de los tres condenados. Aquí la retórica y la moral se enfrentan a la inminencia de la muerte. Sin embargo, el relato se eleva por encima de un mero ejercicio del fatalismo gracias a la irrupción de un elemento externo, la inocencia, encarnada en la figura de la niña Abby. Es a través de esta interacción donde Mark Twain, con su profunda comprensión de la naturaleza humana, introduce un contrapunto esencial, la capacidad de la compasión y la pureza infantil para subvertir las más rígidas estructuras del poder y las más frías sentencias de la razón militar. El disco de la muerte se erige, así no solo como un testimonio de la versatilidad literaria de Mark Twain, sino como una meditación atemporal sobre la justicia, la misericordia y los inesperados resquicios de humanidad en los escenarios más inhóspitos. Sin más, vamos con el resumen de la obra. Un coronel que por desobediencia iba a ser condenado a muerte junto a dos coroneles más, le pide a su esposa que no llore, que ya viene su hija. Él interactúa con su hija, a quien le pregunta qué clase de cuento quiere que le cuente. La niña le dice que no todo es felicidad en la vida y que quiere que le cuente el cuento más terrible. El coronel le cuenta la narrativa del disco de la muerte, que nos transporta al convulso escenario de la Inglaterra del siglo XVII, específicamente al periodo de las guerras civiles que consolidan el poder de Oliver Cromwell. En este contexto de puritanismo y férrea disciplina militar, tres coroneles son confinados en una celda, enfrentándose a una sentencia de muerte por un acto de desobediencia que irónicamente resultó en una victoria decisiva para las fuerzas parlamentarias. Poco después tocan la puerta y los soldados se llevan al padre de la niña. El protagonista principal es el coronel Manfire, un oficial de 30 años cuya juventud
y valentía se ven eclipsadas por la implacable justicia de Cromwell. Los otros coroneles, aunque menos desarrollados por los personajes, comparten con Manfire la misma dignidad y el mismo estoicismo ante su inminente destino. La sentencia dictada por el propio Cromwell se presenta bajo una peculiar forma de indulgencia. Solo uno de los tres serán ejecutados. La selección no será por deliberación, sino por un macabro sorteo. Se introducirá 3 discos de cera en un recipiente, 2 de color blanco, que significan la libertad, y uno de color rojo, que significa la muerte. La crudeza de este método radica en que la supervivencia de 2 dependerá de que uno de ellos eligiera el símbolo de su propia condena, o la de un camarada. Los 3 coroneles, en un gesto de profunda solidaridad y rechazo a esta deshumanización, se niegan unánimemente a participar en el sorteo, prefiriendo la muerte compartida a la ignominia de ser el verdugo indirecto de un compañero. Esta negativa subraya la dignidad moral que aún conservan frente a la degradación impuesta por el poder. Ante la resistencia de los condenados, Cromwell decide que la justicia se aplicara a través de la inocencia de un niño. Pide que el primer niño que pase por ahí sea encargado del sorteo. Es en ese momento cuando la trama introduce un elemento crucial. Abby, la hija de 7 años del coronel Mountfire, la niña habla con el coronel Cromwell, indicando que no le tiene miedo. Él le ofrece que le pida lo que quiera. La niña, ajena por el completo a la dramática situación de su padre, irrumpe en la escena habiendo llegado al cuartel para buscarlo con urgencia debido a la grave enfermedad de su madre. La pureza de Abby, su falta de comprensión sobre el significado del sorteo y la inminencia de la muerte contrasta de manera escalofriante con la atmósfera de desesperación y fatalismo que envuelve la celda. A Abby se le instruye para que con su mano pequeña e inmaculada elija uno de los 2 discos del recipiente. Con la curiosidad natural de su edad y atraída por el llamativo color, la niña selecciona el disco de color rojo, el símbolo de la muerte, y le entrega a su padre, el coronel Mountfire, quien lo recibe con una serenidad forzada, aceptando su destino ya sellado. El momento se carga de un profundo patetismo. La vida de un hombre adulto y valeroso pende de la elección inconsciente de su propia hija. Sin embargo, el relato no culmina con esta trágica resolución. La inocencia de Abby fue afecto por su padre y la urgencia de su madre enferma se combinan en un juego desesperado y espontáneo dirigido al coronel Cromwell. La niña, con la simpleza de la verdad, implora la libertad de su padre para que pueda atender a su madre moribunda. Este acto de compasión genuina infantil logra que la razón, la ley y la estrategia militar no pudieron. La inquebrantable voluntad de Cromwell, famosa por su dureza, se doblega ante la pureza del ruego de Abby. Conmovido de forma inesperada, el protector anula la sentencia de muerte del coronel Mountfire, permitiéndole abandonar la prisión junto a su hija. El cuento, por lo tanto, concluye con un atisbo de esperanza, la conformación de que incluso en los rincones más oscuros de la brutalidad humana, la luz de la compasión puede abrirse paso, redefiniendo el destino de la justicia. Y amigos, ¿qué opinan sobre este tremendo relato, el disco de la muerte de Mark Twain? Más allá de su intriga superficial, es una profunda meditación sobre la naturaleza del poder, la moralidad individual y colectiva, y el impredecible papel del azar y la compasión en el destino humano. Para
un historiador, la ambientación en el protectorado de Oliver Cromwell no es meramente un decorado, es una elección deliberada que permite a Mark Twain explorar las tensiones inherentes en un régimen que, si bien busca la justicia divina y la moralidad puritana, a menudo la imponía con una ferocidad y una arbitrariedad que desafía la verdadera equidad. Mark Twain utiliza a Cromwell como la encarnación de un poder absoluto que, en búsqueda del orden y la disciplina militar, puede volverse inherentemente injusto y deshumanizante. La condena a muerte de los coroneles, a pesar de su éxito militar, subrayan la primacía de la obediencia estricta sobre el mérito y el ingenio. El disco de la muerte no es un mecanismo de justicia, sino una herramienta de control psicológico y una exhibición de poder, al obligar a los condenados a participar en su propia ruleta rusa. Cromwell degrada a la humanidad y los reduce a meros objetos del destino. Esta crítica implícita a la burocracia militar y al autoritarismo resuena más allá del siglo XVII, planteando preguntas universales sobre la moralidad de la decisión tomadas en nombre de la autoridad o la seguridad del Estado. Mark Twain, que vivió los horrores de la Guerra Civil Americana y fue un crítico mordaz de la política de su tiempo, proyecta aquí sus preocupaciones sobre la capacidad del poder para corromper y deshumanizar. La negativa de los tres coroneles al elegir los discos es uno de los puntos más elocuentes del cuento. No es un acto de rebeldía suicida, sino una declaración de dignidad moral y de solidaridad frente a un sistema que busca fragmentarlos y enfrentarlos. Al preferir la muerte conjunta a la supervivencia expensas de un camarada, Mark Twain eleva estos personajes por encima de la mera supervivencia individual. Esta elección resalta un humanismo profundo y una lealtad que la fría lógica militar no puede anular. El cuento, por lo tanto, no es un mero estudio del fatalismo, sino una afirmación de la capacidad humana para mantener la moralidad y la compasión, incluso cuando el destino parece sellado. La figura de Abby no es el sentido simplista, una solución mágica, sino como un catalizador para la irrupción de la humanidad. Su inocencia, su ingenuidad a la brutalidad del mundo adulto y su juego puro y desinteresado son el contrapunto esencial a la rigidez y a la crueldad del poder. Abby no manipula, simplemente expresa una necesidad fundamental. Mark Twain sugiere que la compasión, especialmente la que emana la pureza infantil, posee una fuerza capaz de disolver las barreras más férreas de la razón, la ley y la disciplina. Es un análisis crítico, esto podría verse como un punto de inflexión donde la ética personal, la capacidad de empatía, supera la ética del deber, la obediencia a la ley y a la disciplina. Gracias por seguir hasta aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.